mis queridos hermanos, entonces el día de hoy vamos a empezar con la lección 8, que se llama El Verbo resucita a los muertos. Entonces empezábamos nuestra lectura con lo del domingo con Isaías 26, 12 al 19. Ya, creo que dije 8, pero era así. Ya les voy a leer en la versión NBI. Isaías 26 del 12 al 19. ¿Ya? Les voy a leer primero el versículo y luego vamos a hablar de qué es lo que estaba pasando. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos gloria. Ya están muertos y no revivirán. Ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido. Has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor, has engrandecido a la nación. La has engrandecido y te has glorificado. Has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en la angustia te buscaron apenas si lograban susurrar una oración cuando tú ya los corregías. Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. Ya, miren, entonces en este pasaje estamos como antecedente que desde el capítulo anterior, desde Isaías 25, estamos en el pueblo está cantando una alabanza al Señor por haberlos defendido de sus enemigos, por librarlos de sus enemigos, por salvarlos de sus enemigos. Y está claro que estaban en esta situación de conflicto con sus enemigos por culpa de ellos mismos, porque ellos habían desobedecido al Señor. Entonces, en el 25:8 tenemos un versículo que me parece que nos da mucho contexto para la lección de hoy, que dice, en Isaías mismo, 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Bien, de eso estamos hablando. No solo estamos hablando, al hablar de que el Verbo, el Señor Jesucristo, resucita a los muertos, no estamos hablando solamente de los muertos que murieron físicamente, sino que estamos hablando de las dos cosas. Sí, el Señor tiene, como hemos hablado, la capacidad de, Él es soberano y dueño de la vida, como estudiamos, dueño de la vida y de la muerte, pero también es dueño y soberano de la vida eterna, ¿no? No solo aquí. Entonces eso es algo muy importante que debemos comprender, porque cuando el Señor nos habla de la vida, muchas veces, nos enfocamos, y está bien, en la vida que tenemos ahora, una vida física y todo, pero lo más importante y lo más trascendente que el Señor va a hacer no es solo su capacidad de sanarnos o su capacidad de levantarnos de entre los muertos si es que aquí fallecemos, sino la posibilidad de que nos va a levantar para vida eterna, ¿no? Entonces, Entonces, quiero decirles, como siempre, miren, todo este proceso de defensa, de salvación que el Señor iba a hacer por ellos, va acompañado de un arrepentimiento, de conversión, de renovación del pacto con el Señor. Porque como sabemos, en toda esta relación entre nosotros y el Señor, entre el pueblo del pacto y el Señor, tenemos este símil, esta comparación con el matrimonio, ¿no? Entonces quiero que nos detengamos un momento en el versículo 13,
porque es un versículo que es completamente muy, muy importante, que tiene que ver con cuál es el proceso, qué sería, como yo llamo, el paso previo o el escenario para que se dé esta situación de que el Señor nos levante de los muertos. ¿Ya? Primero que nada, tenemos que poner en Él nuestra confianza, como nos dice todo el capítulo 25, pero quiero que leamos también este versículo 13 detenidamente. Nos dice: Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Miren, si leemos así parece como muy sencillo lo que está diciendo. Sí, otros señores nos han gobernado, pero solo a ti te damos honra. Y aquí es donde vamos una vez más al tema de la riqueza del lenguaje, donde a veces en la traducción perdemos mucho de la profundidad de un texto. Entonces quiero que en este versículo nos detengamos un rato. Hemos estado hablando, las personas que han tenido la oportunidad de conectarse los miércoles a las clases del Esfuerzo, hemos estado hablando del tema de Dios y de los nombres y cómo los diferentes nombres que utiliza en la palabra para hablar del Señor nos revela mucho de su identidad, de su carácter, de su naturaleza, de quién es. Entonces aquí empieza diciéndole en el 13, Yahweh Elohim. Entonces estamos hablando de Él, ¿no es cierto? De Él, del Señor Todopoderoso. Y dice, en español nos dice, otros señores nos han gobernado, pero en el idioma original nos está hablando de otros adones, si es que cabe la palabra. Sabemos que Él es el único que es Adonai, porque Él es por encima de todos, pero nos está diciendo otros señores, otros controladores estuvieron a cargo de nosotros, ¿ya? Tuvimos otros amos, ¿ya? Y ellos han tenido dominio sobre nosotros. Y esta palabra que nos dice otros señores nos han gobernado, si ustedes ven en otras versiones como en la NBI, en la Reina Valera, perdón, pueden encontrar esta palabra: otros señores nos han dominado, otros gobernantes nos han dominado. Y esto es muy importante porque de lo que está hablando aquí es: hemos tenido otros baales, hemos tenido otros amos, hemos estado, incluso de la forma que está escrito podría significar algo así como: hemos estado casados o desposados con otros dioses, con otros ídolos. Así que esto nos muestra cómo es nuestra naturaleza con el pecado. No es simplemente como yo pequé y eso es todo. Hacemos una relación estrecha, de intimidad con el pecado cuando desobedecemos a Dios. No es solo una cosa que está allá, o sea, yo pequé y eso sucedió por ahí, pero yo estoy acá. No, nos está hablando de que hubo esta unión como si estaríamos casados con ese pecado, ¿ya? Entonces el pueblo sabía que lo que le estaba pasando es por eso que habían deshonrado al Señor, porque siendo que tenían un pacto con Él, que han aceptado no una vez sino muchas veces, que leemos a lo largo de la historia de Israel. Otra vez les vuelvo a leer, otra vez: ¿estamos de acuerdo con los términos del pacto? Sí, estamos de acuerdo. Ahora sí van a obedecer, ahora sí vamos a obedecer. Y vemos que una y otra vez volvía a suceder lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí en este versículo nos dice cómo es, o sea, espiritualmente hablando, qué es lo que está pasando. Dice, es como que estuvimos casados con los ídolos. O sea, nuestra relación fue de total intimidad y cercanía con el pecado. Y ahora, entonces, esto que él dice, ahora el cambio es que ya no vamos a estar con ellos. Ahora vamos a estar solo contigo. Solo a tu nombre vamos a dar gloria, o solo tu nombre mencionaremos. Y este mencionaremos significa solo tu nombre recordaremos. Está marcado incluso con fuego, podría decirse. Está marcado con fuego en nosotros. Tu nombre es una marca que es un recordatorio de que solo tú eres el único, individual. Eres tú el único que recibe honor. Eres el único que es nuestra autoridad. Entonces, por ejemplo, nosotros en el matrimonio tenemos este símbolo, ya mi anillo de matrimonio. No significa que dependiendo del día, de la hora, del momento, estoy casada y a veces no. No, es completamente siempre, todos los días. Y no es como que mi esposo es uno de los muchos esposos que tengo, es el único. Por eso es que es la semejanza con el matrimonio, que tenemos este pacto con el Señor, porque Él es el único. Y aquí estamos reconociendo que Él no era, cuando estamos pecando, Él no era el único.
¿ya? Y le deshonramos traicionándole, ¿ya? Pero ahora el pueblo está poniendo esta situación de que sí, queremos que nos salves, queremos la vida que tú nos ofreces, entonces por lo tanto vamos a ser fieles no solo en nuestras acciones o en lo que parezca, sino hasta en el pensamiento. Hasta en nuestro pensamiento vas a ser el único, hasta en nuestro corazón tu nombre va a ser el único nombre, en cada cosa que hagamos vas a ser absolutamente exclusivo y solo vamos a ser para ti, porque reconocemos que antes, cuando estábamos en pecado, estábamos con nuestros baales, con otros amos, con otros dueños, con otros controladores incluso, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos, es como una condición previa absolutamente necesaria para pedirle al Señor que nos vuelva a la vida, ¿ya? Que nos dé vida, porque si estábamos enyugados o unidos con el pecado que nos trae muerte, ¿cómo vamos a pedir la vida si es que estamos todavía unidos a lo que trae muerte? Eso no tiene sentido. Entonces este versículo, aunque es muy cortito, el 13, es muy importante. Y en el 14 nos dice, ¿no? Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Sí, no es cuestión de, bueno, depende del ánimo en el que esté el día de hoy, como les dije, ¿no? O sea, depende de las circunstancias. No, los otros dioses a los que decidimos abandonar cuando decidimos aceptar al Señor están muertos y no van a revivir. No es que, bueno, si es que estoy enojada con el Señor y tengo un mal día o no me hace caso o no hace lo que yo le digo, entonces voy a ir a ver a los ídolos a ver qué sucede. No, no es así. Estamos hablando de una fidelidad total. Y no solo eso, sino que la memoria de estos otros ídolos debe desaparecer, ¿no? No vamos a preservar nada, no es que voy a tener esto de recuerdito, por si acaso. No, no, nada, se destruye. Y no es como, ay, le destruí porque estaba teniendo un mal momento y pensaba que sí era serio con las cosas de Dios, pero mejor lo que rompí, volvamos a armar, ¿ya? Para tenerle como adorno. No, no, no. Y sea lo que sea nuestros ídolos en los que hemos ido, ya sea físicamente una estatua, o sea cualquier cosa que nosotros hayamos puesto en un lugar que solo le pertenece al Señor, yo qué sé, hemos puesto orgullo, hemos puesto vanidad, hemos puesto nuestro trabajo primero, hemos puesto cualquier cosa que al Señor, que ocupe el lugar que le corresponde al Señor, que es el primer lugar en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, cuando el Señor destruye los ídolos que tenemos, lo único, y esto escúchenme bien, lo único que puede suceder es que recibamos bendición. No va a haber nada malo que suceda cuando ustedes aparte de su vida a los ídolos. Yo sé que tenemos miedo, porque a veces hemos vivido de tal forma que no sabemos cómo sería la vida sin eso. O no se nos ocurre, a veces llega a ser hasta nuestra propia identidad. Me invento, no sé quién sería yo si no fuera vanidosa, digamos, ¿ya? No sé ni quién sería yo. Ya, nada va a pasar, nada malo va a salir del hecho de dejar atrás las cosas que al Señor no le gustan. Lo único que va a venir es bendición. ¿Ya? Y en el 16 nos habla de que es un pasaje, si ustedes estudian en sus Biblias, concordancias, lo que sea, de difícil traducción, que nos dice algo así como, les voy a poner en mis propias palabras, ¿no? Ni bien empiezan a susurrar algo y tú ya les reprendes. ¿Por qué está hablando de esto? Porque sí podría significar una oración, pero también podría significar estar hablando como en ¿cómo se llama? No amuletos, en frases que sean como de suerte o hechizos, exactamente eso. Estar como, si tú me atacas, yo voy a atacarte de vuelta con mi superpoderoso hechizo. Y entonces el Señor dice, ni bien empiezas a hablar ese tipo de tonterías, ya vas a estar reprendido. Y eso es lo que queremos, que no es como que nosotros se nos ocurra que estamos en un nivel o en alguna manera aptos para quedarnos con nuestros ídolos y pelear con el Señor porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No sucede así. Nuestros ídolos, si los tenemos, nos van a destruir. Eso es lo que va a pasar. No hay otra. Y si los dejamos, el Señor nos va a bendecir, y tampoco, no hay otra situación. Eso es todo lo que va a pasar, ¿ya? Entonces,
Miren, cuando el pueblo estaba con estos ídolos, como vemos todo el antecedente de esta parte de Isaías, cuando estaban con sus ídolos tuvieron sufrimiento, y no poco, tuvieron muchísimo sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Aquí lo compara con dolores de parto, ¿no? El que ha tenido dolores de, la que ha tenido, perdón, dolores de parto, o en los varones, si alguien ha tenido como un cálculo renal, que supuestamente es como lo más parecido, saben que ese dolor no es chiste, o sea, en serio, de verdad, ¿no? Y al final de esto, al final de todo este dolor, tenemos un hijo, ¿no? Y ya. Pero ellos tuvieron todo este dolor y este sufrimiento por estar lejos del Señor, y lo que resultó de esto fue nada. Como dice ahí, fue como viento, absolutamente nada. Sufrieron de gana, y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando estamos en un camino que no es el camino del Señor. ¿Va a haber sufrimientos? Sí, con el Señor va a haber sufrimientos también, pero la diferencia es que con el Señor va a haber un propósito. Cuando estamos andando en los caminos que no son del Señor, ese sufrimiento no va a servir para nada, para nada, para nada. Por más extremo que sea, por más doloroso que sea, no va a servir para nada. Y el pueblo en este momento está entendiendo eso, y por fin lo está reconociendo como una necesidad de que ya no quieren seguir así y volverse al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y aquí también, en el 19 empezamos ya a hablar de esta diferenciación que hay entre los muertos en general y los muertos del Señor, por decirlo de alguna forma. El 19 nos dice: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá a sus muertos. Miren, el tema de la resurrección no es ¿cómo se podría decir? No es un tema que aparece en Hechos de los Apóstoles y adelante, ¿no? Y Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. No, es una cosa que el Señor ya tenía establecido desde siempre. Entonces aquí nos está hablando de que Él, estamos hablando en Isaías, en el Antiguo Testamento, para que no pensemos que la Biblia está dividida y que había un plan antes y luego el Señor dijo: no, pues estaba pésimo mi plan, entonces hagamos otro nuevo. Nunca, jamás, eso no pasó, ni va a pasar, porque Dios es perfecto, ¿ya? Entonces, Él ya está hablando de que sus muertos resucitarán. Los muertos, los ídolos, los que quedaron arrastrados, esos nunca van a volver a vivir. Nosotros, los que, como aquí, el pueblo, incluso después de haber hecho las peores cosas, más horribles, más despreciables, más lo que sea, que se volvió al Señor y que volvió a hacer este pacto con el Señor, decir: tú eres mi único, en mi corazón, en mis acciones, en mi mente, como una marca en mi corazón, una marca de fuego. Es más, si vemos lo que significa la palabra, este pueblo tenía la posibilidad de volver a la vida, ¿ya? Y eso es lo que nosotros creemos absolutamente. Vamos a lo de Daniel, por favor, que era Daniel 12, 1 al 4. Y cuando lean el libro de Daniel, yo quiero invitarles a que por favor no le tengan miedo al libro de Daniel, ¿ya? Solo lean, y si hay algo que no entienden, no importa, ¿ya? No traten de descifrar matemáticas que Dios nunca nos ha mandado a hacer, ni cuentas, ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones, divisiones, ni subtracciones de años. No importa, lean lo que dice y eso es todo, ¿ya? Entonces, con eso en mente, vamos a leer Daniel, por favor, del capítulo 12, del 1 al 4, dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en las confusiones perpetuas. Una vez más, Daniel, estamos en el Antiguo Testamento, ya está claro el plan de resurrección. ¿Va a haber una resurrección? Sí. ¿Y qué va a pasar? Que en ese momento vamos a tener que dar la cara. La bendición, como sabemos, es que nosotros estamos revestidos de Cristo y que no vamos a tener que dar esta cara, sino que Cristo va a dar la cara por nosotros, ¿no? Y Él nos lo está cubriendo, y Él cubrirá todas las cosas que no estén, que no hayamos hecho como Él quería
que son muchos, ¿ya? Entonces, miren, tenemos espérenme un ratito, me perdí mi hoja, ya. En el tema estamos hablando, el verbo resucita a los muertos, ¿cierto? Nos está hablando aquí del tiempo del fin, aún desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ya está esto claro. Y las opciones son, miren, no es que si yo no creo, entonces cuando me muera, hasta ahí llegamos. No, es independiente de que usted crea o no crea, va a tener que dar la cara al Señor en el tiempo final. ¿Cuál es la diferencia? Miren, nos habla aquí de que está escrito nuestro nombre en el libro del Señor, en el libro de la vida. Tenemos, si ustedes piensan, en el Nuevo Testamento también tenemos pasajes que hacen referencia a eso. Por ejemplo, en Lucas 10, del 19 al 20, lo que sucede en este momento es que, en ese momento en Lucas, es que el Señor les manda a los discípulos que estaban con Él en una comisión, ¿no? Les da una orden y ellos van y regresan felices y dicen, Señor, o sea, hasta los demonios se nos sujetan y en tu nombre se van. Y el Señor les responde, les voy a leer el 19 y el 20, les dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Ya? Qué hermoso que el Señor nos haya dado dones para edificar la iglesia. Sí, hermoso, sin duda. Que Él nos use es hermoso, es excelente. Servir al Señor es lo mejor, es en lo mejor que podemos utilizar nuestro tiempo. Y las maravillas que vamos a ver de Él, sin duda, ¿no? De eso no hay duda. Pero eso no es lo más grandioso que tenemos. Lo más grandioso es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Señor. Eso es lo más grandioso, que en el momento de cuando haya unos que resuciten para estar en la gloria con el Señor y otros, como decía ahí, para vergüenza perpetua, nosotros, nuestro nombre, gracias a lo que el Señor ha hecho, va a estar en este libro de los cielos para eternidad. Miren, en el versículo 4 de Daniel, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Miren, tenemos la bendición de que nos dice la palabra que nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría y que Él nos va a dar libremente y sin reproches, ¿ya? Y tenemos esta sabiduría, ¿con qué fin? Con el fin de instruir a otros en el camino del Señor. Ese es el punto. No que yo sea más inteligente ni reconocido ni nada parecido, que tener esta bendición de poder hablar a otros de la palabra del Señor, del amor del Señor, de todo lo que es Él. Y eso será el resplandor de nuestras vidas, ¿no? Aquí y en la eternidad. Y también nos habla de que en el tiempo del fin, bueno, Daniel debía sellar esto, pero que en el tiempo del fin la gente iba a estar detrás de cualquier clase de conocimiento buscando donde quiera, ¿ya? Y eso es algo que nosotros podemos ver en el día a día. Miren, la gente va de aquí para allá buscando algo que les llene, que les satisfaga, que les explique para qué están vivos, que les dé una sensación de sentido a sus vidas, una sensación de pertenencia, de lo que sea. Y como dice ahí, van a estar buscando en cualquier lado cualquier conocimiento. Nada de ese conocimiento les va a llenar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el que nos da la vida es el Señor. Y no solo la vida, así como les dije al inicio, no solo la vida física de estoy vivo y tengo signos vitales, ¿ya? No, sino la vida en plenitud, como lo que Él quiere. Solo Él nos puede dar eso. Entonces, si estamos lejos de Él, no importa dónde busquemos, qué libros leamos, a qué filósofos digamos, si nos cambiamos de una idea de pensamiento a otra cada semana,
Nada de eso nos puede llenar, solo Él. Y por eso es tan importante el conocimiento que si queremos tener vida, si queremos tener esta vida en abundancia de la que Él habla, la que Él nos puede dar, la que Él nos ofrece, no la que les ofrezco yo, ni la iglesia, ni nada de eso, no, y el Señor es el que les ofrece vida. Aquí yo soy nada, un instrumento del Señor, cuando Él quiere usarme, y si no, absolutamente nada, ¿ya? Él es el que puede darnos esta sensación de pertenencia, por fin, de ya no necesitar estar de aquí para allá buscando, ¿será que esto es? ¿Será que esto me llena? ¿Será que esto sí me convence? ¿Será que esta es la verdad? No, pero la gente va a estar así, y nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo? Como ya dijimos antes, con nuestra vida libre completamente de los ídolos y nuestro pacto hecho con el Señor, en obediencia a Él, en unidad con Él y solo con Él y exclusivamente con Él. Ahí tendrá sentido que digamos cualquier cosa de enseñar acerca del Señor, acerca de sí, Jesucristo te va a dar vida, sí, Él vino a salvarnos, sí, todo eso. ¿Por qué? Porque ya en mi vida eso es una realidad, ¿ya? Entonces ahora sí, pasemos rápidamente al Nuevo Testamento que teníamos. Juan, para el día jueves teníamos Juan 5, 25 al 29. Les voy a leer, ¿ya? Dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Pero los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Miren, una vez más vemos aquí claramente que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, nuestro Dios, tiene autoridad sobre la vida. Como dijimos, no solo sobre la vida física, sino sobre la vida eterna. Hemos hablado de que Él está, hemos visto diferentes atributos. Él tiene autoridad sobre la salud, sobre la vida, sobre todas las diferentes cosas que hemos estudiado en esta unidad. Y aquí tiene esa autoridad de que todos, absolutamente, que estén en los sepulcros, todos los que hayan muerto, el rato que Él venga y el rato que oigan su voz, van a salir de ahí. ¿Y qué va a pasar? Van a ser juzgados. Miren, esto es algo que es tan indispensable que nosotros entendamos en nuestra fe, que no es que, bueno, pues, o sea, ya dije, perdóname por todo lo que he hecho y fin, y ya no importa, o mis intenciones eran buenas, así que a mí nadie me juzga. No, todos vamos a enfrentar este juicio. Es indispensable que entendamos eso. La única diferencia es que, como dice aquí, ¿no?, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Miren, nosotros no practicamos el bien porque nosotros seamos inherentemente buenos, sino porque Él nos ha revestido de Él mismo. O sea, estamos revestidos de Cristo, y todas las buenas obras que Él tenía preparado para que nosotros hagamos y las hacemos, Él las cuenta como si nosotros fuéramos los hacedores de esas obras. Es por eso que podemos siquiera atrevernos a decir los que hicieron lo bueno. No es por nosotros, es por Él en nosotros. Eso es indispensable que sepamos. Y cuando nos vea, cuando estemos en el juicio, estamos recubiertos de esto, de las obras de Él, de la bondad de Él, de la justicia de Él, de todo lo recto y perfecto que es Él. Entonces nosotros salimos aprobados en este juicio. Sale el veredicto inocente y usted puede ir a la vida eterna. Eso es lo que pasa cuando no le tenemos a Él. Aunque Él es el dueño y el autor de la vida, aunque Él tiene la capacidad absoluta de resucitar a los muertos, nosotros, cuando rechazamos eso, nosotros somos los que dejamos que pase esta oportunidad, básicamente, ¿no? Y no es una pequeña oportunidad, es la eternidad. O sea, de eso estamos hablando, de nada más pequeño que eso, de la eternidad. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estamos haciendo nosotros? Somos los que están, como todavía estaba el pueblo de Israel en Isaías, antes de arrepentirse, diciendo, bueno, un día con los ídolos, otro día con Dios, al final yo me llamo pueblo de Israel y yo nací en esta nación y finalmente es bendecida, entonces yo haré lo que a mí me parece. O ya entendimos que esa actitud está completamente mal
y queremos estar caminando rectamente con el dador de la vida, ¿ya? Porque no es que no vamos a tener vida eterna porque Él no sea capaz de dárnosla, no. La razón por la que no tendríamos esta eternidad con Él es porque nosotros no aceptemos este regalo que Él nos está dando, ¿ya? Vamos a Juan 11 y vamos a leer, saltado del 11:1, vamos a leer, del 11 vamos a leer el 1 y luego desde el 13 al 16, ya. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. En el versículo 3 dice: las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Sigamos. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Ya. Entonces estamos con esta situación. Lázaro y sus hermanas eran amigos de Jesús, y en la palabra podemos ver que eran como amigos cercanos, no es como conocidos ahí, de por ahí, no, o sea, pasaban tiempo juntos, ¿no? Estaban en la casa, Jesús estaba en la casa de ellos, conversaban, y vemos de la manera en que ellas se dirigían a Él, que había esta confianza de una amistad cercana, ¿no? Y es hermoso porque esa es la clase de confianza que tenemos con el Señor cuando pasamos más tiempo con Él, esta amistad cercana, no es como allá distante, Jesús lejos por algún lado de no sé dónde, no, es esta confianza de hablar con Él como con un padre amoroso, como un amigo, sin desubicarnos del señorío de Él, por supuesto, pero con esa confianza. Y Él les dice: esta enfermedad no terminará no será para muerte, no terminará en muerte. Pero es muy importante en el 4 que veamos, porque dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Miren, cuando nosotros le pedimos al Señor cualquier cosa, obviamente estamos pidiéndole un beneficio para nosotros. Digamos que estamos enfermos y le estamos pidiendo que recuperemos nuestra salud. Digamos que alguien hubiera muerto y le estemos pidiendo al Señor que le resucite, ¿ya? El punto final, sí, vamos a nosotros tener gozo o paz o alivio del dolor o lo que sea, pero el punto de que esto suceda es que el nombre de Dios sea glorificado. Ese debe ser nuestro anhelo y donde debe estar puesta nuestra mirada cuando pedimos algo al Señor. La resurrección de Lázaro no dice: y Lázaro, esta enfermedad no terminará en muerte sino en vida, para que María y Marta estén felices y que seamos mejores amigos aún más, ¿no? Que me hagan una rica comida al final del día. Nada que ver con eso. O sea, el punto era que la gloria iba a ser dada al Señor. De paso, los demás iban a ser bendecidos, pero el objetivo principal siempre es de Él y la gloria de Él. En todo lo que pidamos, pensemos: estoy pidiendo un trabajo, curarme, salir de... ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para mi beneficio? ¿O para que el Señor sea glorificado a través de lo que hace en mi vida? ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en todo lo que pedimos. Y el Señor les está diciendo: esto de Lázaro que pasó, sí, Lázaro va a vivir, y claro que cuando viva va a estar vivo, ¿no? Pero va a ser para la gloria del Señor y para que los otros crean, ¿ya? Eso es lo importante. Miren,
el punto es que sí, el Señor es el dueño de la vida y Él nos resucita, pero esto va más allá de la muerte física o de la vida física. La semana anterior Michelle habló acerca de todo esto, de lo rápida que es la vida, de lo efímera que es la vida, de lo pasajera, y que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en la eternidad, ¿ya? Y aquí disfrutar de todo lo que es lícito que el Señor nos permite disfrutar, que son muchas cosas, que no es que el Señor nos ha prohibido todo y tenemos una vida de amargura, para nada. El Señor nos ha puesto límites y tenemos una vida completamente plena en Él. Pero de cualquier manera esa vida se va a acabar. Eso ya hablamos la semana pasada en la prédica. Así que el punto no es que yo tenga miedo de morir. No. Sino que si estoy vivo es para orarle al Señor, y si me muero, me voy con Él. Eso es todo. Esa es la maravilla de nuestra vida cuando ya le conocemos a Él. Miren, Jesús nos dice claramente que Él amaba a María, a Marta y a Lázaro. Eran sus amigos, eran sus buenos amigos. Pero entendemos aquí que el Señor Jesús está sujeto completamente a la autoridad, completamente a lo que el Padre diga, y así deberíamos ser nosotros. Miren, ni por más que les quería, ni por más que les amaba a sus amigos, Él dijo, bueno, voy a hacer lo que a mí se me ocurre porque les quiero. No. Él estaba siguiendo las órdenes del Señor en todo tiempo. Y si en ese momento la orden era que se quede quieto y que no vaya a verle a Lázaro, esa era la orden del Señor para él. Pero es que le quiero mucho, no importa. Estamos sujetos a la obediencia del Señor. Entonces no se nos puede ocurrir que porque yo le quiero a alguien o porque esto me parece una buena idea o porque es una gran iniciativa, entonces yo voy a hacer lo que a mí me parece. No. Donde Él me mande, ahí voy. ¿Cuándo? Cuando Él me mande. Eso es todo. Entonces en este momento, aunque Jesús ya sabía, como vemos por lo que dijo, que esta enfermedad no iba a terminar en muerte, ese momento Él tenía que quedarse donde estaba. Y eso es todo. Pasan 2 días enteros y Él ya sabe que o sea, en 2 días, si alguien está súper enfermo, puede ser que ya en 2 días no le veamos, ¿no? En 2 días Él dice, ahora sí ya es el momento de ir a Judea. Y como antes estaban insistiendo que vayamos porque Lázaro está enfermo, ahora en cambio el rato que les dice vamos, dicen, pero es que allá van a querer apedrearte. ¿No te acuerdas lo que acaba de pasar? Recién acaba de pasar eso, recién trataron de matarte. Ya. Miren, y el Señor les responde, a ver, yo ando en la luz, básicamente, ¿no? Si el Señor le dijo a él, este rato vas a Judea, entonces él decía, este rato voy a Judea. Si 2 días antes le había dicho, ahorita no vas a Judea, ahorita te quedas quieto, entonces se quedaba quieto. Así debe ser nuestra vida en el Señor. Vamos donde Él diga, el momento que Él nos diga, no el rato que se nos ocurra que es la mejor idea. Y si es peligroso, ¿qué tiene que ver eso con nada? Si Él dice que vayamos, tenemos que ir, ¿no? Hay muchas posibilidades de peligroso en nuestro mundo, sí, peligro físico, peligro emocional, peligro, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero si el Señor dice, allá te quiero usar, entonces allá tenemos que ir. ¿Cuándo? Cuando Él diga. Es que te trataron de apedrear. ¿Y qué tiene que ver eso? Si el Señor me manda, me manda. Eso es todo, ¿ya? Yo sé que suena sencillo decirlo, pero en la vida real tenemos que realmente despojarnos de nosotros mismos, decir, mi vida está en tus manos. Y si me mandas a un lugar difícil, voy. Y si es peligroso, voy. Y si ahorita me dices quédate quieto, me quedo quieto. Eso, si realmente confiamos en Él como el autor de la vida, como el que nos da esta vida. Y cuando fue, no era cuestión de que vaya escondido. Dijo, ya, Él me ha mandado, entonces voy. Y si me ven, me ven. Y si les caigo mal, pues, o sea, ¿qué puedo hacer? Básicamente. No es que voy a ir escondido para que nadie me vea y en secreto voy a... No, ¿por qué? Porque el punto, como ya dijimos antes, era darle la gloria al Señor. ¿Ya? Ellos no entendieron cuando les dijo que Lázaro estaba dormido, entonces dijo, no, Lázaro está muerto, se murió. O sea, sí está dormido porque así es la muerte, ¿no? Como nos hace esta semejanza, Señor, como con un sueño. Pero Lázaro está muerto. Y como una vez más,
y esto ha pasado, y es bueno que haya pasado, que ustedes estén aquí conmigo en Judea, estén aquí conmigo y no estemos allá con ellos, para que ustedes crean. Ese es el punto. Y cuando crean, el Padre es glorificado. Y ese era el punto de esto. Sí, por supuesto que Él tuvo la autoridad, como vemos en el siguiente, vamos a la siguiente parte de este pasaje, por favor. Al día sábado, Lucas, mejor dicho, Juan 11, perdón, no Lucas, Juan. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees de esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Continuemos. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Ya. Miren, antes que nada, Marta, tenemos esto claro, que ella ya creía en la resurrección, en el fin de los tiempos. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia, que la élite religiosa estaba dividida entre los que no creían en la resurrección y en los que sí creían en la resurrección. ¿Ya? Como les dije antes, el propósito de este milagro que iba a suceder era dar la gloria a Dios, ¿no? Sí, todo lo demás está bien, pero era darle la gloria a Dios. Y ellos ya creían, y quiero enfatizar esto, porque hasta el día de hoy, a veces podemos tener como si estaría sobreentendido que porque somos cristianos tenemos claro esto de la resurrección, pero no siempre sucede. Así que yo le pregunto a usted, esto y con lo que vamos a leer en Corintios más adelante, ¿realmente creemos esto? ¿Realmente estamos entendiendo esto? Que el Señor tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección. Y en este versículo nos dice, dijo con voz fuerte, pero esto también puede ser traducido como dijo con gran poder. Lázaro, sal fuera. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. ¿Y qué pasó? Obviamente Lázaro salió, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro Dios es poderoso de hacer todo lo que Él quiera para la gloria de Él. ¿Ya? Nos ama tanto que toma en cuenta los anhelos de nuestro corazón, que escucha lo que le pedimos, que cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo da. Pero el punto final de todo esto es Él y es la gloria para Él. Ahora sí vamos a Corintios y con eso leamos rápidamente lo de lunes y martes, ¿ya? Dice, 1 Corintios 15 del 12 al 19 y luego vamos a leer desde el 20 en adelante, ¿ya? Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho,
Ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Creemos en la vida eterna? ¿Realmente, en serio, creemos esto? Esta pregunta es para nosotros hoy, para cada uno de nosotros. Miren, si no creemos que Dios fue capaz de resucitar a Jesús de los muertos, entonces ¿a qué estamos jugando básicamente? Porque en eso se basa nuestra fe, en que nuestra fe es que creemos que Él tiene el poder de resucitar a los muertos y que Él no es que puede ser que algún rato lo hará, Él venció a la muerte. En eso está basada nuestra fe, en eso está basada nuestra fe. Si no creemos en eso, entonces todo lo que decimos, todo lo que creemos, todo el tiempo que invertimos en esto no sirve para nada. Porque si Dios no lo hubiera resucitado de los muertos, entonces nuestros pecados no hubieran sido limpiados y entonces estaríamos viviendo en nuestras transgresiones y toda nuestra vida sería una desgracia, básicamente. Entonces es indispensable que tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque es triste que hoy en día haya personas en las que dicen, sí soy cristiano, pero realmente no estoy seguro si esta vida es todo o no es todo. O sea, a lo mejor nos morimos y hasta ahí queda, ¿no? Es como, a ver, ¿qué mismo dices que eres? ¿Crees o no crees? Porque si crees, cree completo, y si no, no crees. ¿Creemos en esta resurrección? Sí, sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder de hacerlo. Y no solo que tiene el poder de hacerlo, ya lo hizo. Y Jesucristo ya resucitó como primicias, como dice Él, como en el orden que debía ser. Él, las primicias, como el mejor fruto, vino, murió y resucitó para vida eterna. Ya, es el primero que resucitó para vida eterna. No es el único que resucitó durante las historias de la Biblia, pero es el que resucitó ya para vida eterna, para no volver a pasar por la muerte. Ya, Él está ahí como primicia. Y luego nosotros, los que le pertenecemos, en el momento correcto, seguiremos el paso de Él. Resucitaremos para vida eterna. ¿Ya? Si no creemos esto, como dice ahí, seremos los más desdichados de los mortales. O sea, nuestra vida sería una desgracia. ¿Y para qué todo esto? ¿Ya? Ok, entonces, lo cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos y que nosotros los que le pertenecemos a Él tenemos esta seguridad, no posibilidad, no idea, no anhelo, no espero que a lo mejor así suceda, no, certeza de que Él, nuestro Señor, el Verbo de Dios, resucita a los muertos. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, les pido que escuchemos los anuncios y nos preparemos para la alabanza. Bendiciones.